Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre distrofias neuroaxonales. Mi nombre es Omaris Pérez y este es un video educativo para la clase de Neuropatología General del doctor Alfredo Manzano. Y vamos a comenzar. Y bueno, quiero comenzar diciendo que es una enfermedad realmente muy extraña, no es muy común. Y pues bueno, básicamente vamos a tener que se divide en dos, en la infantil o normal o típica, que es la INAD, en la atípica, que es la NAD. Y bueno, básicamente un sinónimo de esta enfermedad es la enfermedad de Seidelberg, así se le conoce también. Y bueno, básicamente es un tipo de neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro que se caracteriza básicamente por retraso psicomotor, regresión, afectación neurológica progresiva y simétrica del tracto piramidal y tetraplegia espástica. Y bueno, pues como ya mencionaba, ¿no? Se puede dividir en estas dos. La que es más común es la INAD y bueno, también pueden tener como un gran espectro de síntomas entre estas dos. Ahora, epidemiológicamente hablando, hay más de 150 casos o conocidos en este momento. Sin embargo, pues es una prevalencia desconocida, ¿no? Y la mayoría de todos estos casos son de los INAD que les mencionaba al principio, ¿no? Entonces, si de por sí es una enfermedad muy rara y por ende hay poquitos casos, eh, no hay casi todavía de los NAD, que son pues todavía los más extraños, que ya veremos pues la diferencia de cada uno a continuación. Ahora, el INAD, que es la típica, tiene un comienzo más o menos entre los 6 y los 3 años con una regresión o retraso psicomotor, también tiene hipotonía, tetraplegia espástica progresiva y bueno, pues muchísimos niños no van a aprender a caminar o van a perder esta capacidad poco después de que pues la hayan adquirido, ¿no? La progresión de esta enfermedad es muy rápida, sobre todo en la INAD es muy rápida y no llegan a sobrevivir ni siquiera a la primera década, ¿no? Los primeros 10 años. Ahora, en la NAD, que es la atípica, el inicio se produce en la primera infancia, pero también puede llegar hasta el final de la segunda década, ¿no? Y el curso pues es un poquito más estable, un poco más lento, pero sí, bueno, es más estable en la primera infancia y se asemeja a una encefalopatía estática. Sin embargo, pues va a haber como este deterioro neurológico a partir de los 7 y 12 años aproximadamente. Es importante recalcar que es de herencia autosómico recesivo. Y bueno, en esta imagen que vemos aquí es de un paper de unos chinos que estudiaron pues esta enfermedad, sobre todo esta, sobre la clásica, perdón. Y bueno, lo que vieron es que pues había atrofia cerebelosa, ¿no? Básicamente los surcos cerebelosos se ensanchan y son un poquito más pequeños, como podemos ver en esta resonancia magnética. Pues es muy apreciable pues en esta técnica, ¿no? Ahora, pues básicamente son causadas por mutaciones en el gen PLA2G6 y pues estas mutaciones van a provocar una alteración del metabolismo de los fosfolípidos y muchas veces pues van a llevar a una acumulación anormal de hierro en los ganglios basales, ¿no? Como ya habíamos visto en la definición, ¿no? Que hay una acumulación de hierro en el cerebro, ¿no? Y aquí en esta imagen que les pongo igual es del mismo paper en el cual vemos una disminución de esta misma proteína, bueno, de la proteína a la que codifica este gen, y pues se ve básicamente, ¿no? En comparación de alguien sano a alguien pues que tiene esta atrofia. Y distrofia, perdón. Ahora, en las manifestaciones clínicas, pues sí vamos a tener un poquito de diferencia, no mucha, pero sí va a haber diferencia entre la típica y la típica, ¿no? En la INAD, pues vamos a ver que hay más frecuencia de estrabismo, nistagmo, perdón, y atrofia óptica. Va a haber espasticidad muy severa, deterioro cognitivo progresivo y deterioro visual, ¿no? Mientras que la NAD, pues va a haber inestabilidad en la marcha porque la NAD, como ya mencioné, se da en la entre la primera infancia y la adolescencia y puede llegar hasta la segunda década, ¿no? Hasta, o sea, hasta los 20 años.
Entonces, pues puede haber inestabilidad en esta marcha, ataxia o retraso pues del habla. Y bueno, muchas veces hay rasgos autistas. Y esto es muy curioso porque por muchísimos años el único rasgo o la única como manifestación clínica son como estos rasgos autistas, ¿no? Y bueno, también va a haber estrabismo, nistagmo y atrofia óptica. Obviamente vamos a tener también aquí ya síntomas o signos psíquicos como impulsibilidad, poca capacidad de atención e hiperactividad. El diagnóstico va a ser clínico y en la mayoría de los pacientes con INAD, pues desarrollan atrofia cerebelosa pues apreciable, ¿no? En resonancia magnética, como ya había mencionado en diapositivas pasadas, como aquí, o sea, realmente la resonancia magnética es una muy buena herramienta para diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Entonces es muy buena porque se ve básicamente esta atrofia cerebelosa muy bien, se aprecia muy bien. Y bueno, pues también va a haber depósitos cerebrales de hierro y atrofia óptica, que también es indicativo de esta enfermedad. Y las pruebas genéticas también nos pueden ayudar, claro. Y bueno, sí puede haber un diagnóstico prenatal, si es posible, si se conocen mutaciones causantes de esta enfermedad en la familia. Ahora, manejo y tratamiento. Básicamente el tratamiento va a ser, sí va a ser farmacológico, pero sobre todo va a ser para esta espasticidad y las convulsiones que pueden llegar a tener estos pacientes y fisioterapia, claro, ¿no? Como todo, rehabilitación. Y bueno, farmacológicamente, como ya había mencionado, pues es para la espasticidad y las convulsiones. Casi siempre se administra blacofeno para vía oral o intratectal en caso de que haya una distonía pues muy grave y pues tratamiento fisioterapéutico para que pueda haber como como este retraso en la espasticidad y pues no sé, quizás un retraso en el deterioro de la marcha, ¿no? Porque como ya vimos, muchos pierden esta marcha o los que son atípicos pues tienen como este desequilibrio en su marcha. Entonces, pues también se toman medidas generales en la alimentación como la gastrostomía, o sea, una alimentación nasogástrica también, o traqueotomía, porque muchas veces pues estos pacientes se van a ahogar, eh, pues, o más bien van a tener una neumonía por aspiración de alimentos, ¿no? Porque como sabemos tienen esta espasticidad también en los músculos, pues, de la garganta, de la faringe, ¿no? Y bueno, es muy importante comentar también que antes el tratamiento era dar quelantes de hierro, sin embargo ya se ha visto que tienen un efecto contraproducente en esta enfermedad. Pronóstico. Bueno, como ya había mencionado al principio, o sea, realmente no se sabe súper bien cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes que presentan esta distrofia. Sin embargo, pues en la progresión de los INAD, que es la típica, por así decirlo, pues es muy rápida, o sea, es muy rápida y por ende, pues como ya había mencionado, muchos niños no van a aprender, más bien no aprender, más bien nunca van a poder llegar a caminar, ¿no? Porque hay una espasticidad muy grave y un deterioro cognitivo pues progresivo, ¿no? Y pues esta discapacidad como visual que conduce a un estado vegetativo incluso. Y pues también, ¿no? Va a haber muchos pacientes que sí van a poder sobrevivir más allá de la adolescencia, sin embargo, la mayoría no pasa ni de los 10 años, de la primera década, ¿no? Y pues sí, o sea, en la NAD se desconoce cuál sea todavía más el pronóstico. Sin embargo, pues sí, esto se sabe que pueden llegar a vivir más hasta los 20 años, ¿no? Mientras que los INAD hasta los 10 o menos antes. Y ahorita les quiero hablar un poquito sobre un caso clínico que leí yo en un paper y me pareció importante porque, como vieron, es una enfermedad muy poco común y por ende pues no hay como muchas imágenes, pero este caso clínico me pareció interesante. Básicamente se le hizo a la mamá una exploración fetal a las 17 semanas, pues se vio que era normal, se creía que el feto tenía hay una enfermedad que creo que es androgriposis distal compleja, algo así. Y básicamente, pues el parto se indujo a las 38 semanas porque el niño había desarrollado polidramios. Y bueno, pues cuando lo sacaron, observaron que el niño tenía microcefalia, que había escolosis espenal,
que el escroto estaba totalmente vacío, que había hipoplasia pulmonar y atrofia de los músculos intercostales y del diafragma también, y pues se vio que tenía pues estos testículos intraabdominales, o sea, no habían bajado, ¿no? Intraabdominales. Y bueno, pues había en el cerebro presencia de esferoides axonales y pues no solamente en el cerebro, ¿no? Bueno, no en general, ¿no? Estaban en el globo pálido, en la sustancia blanca inferior y incluso creo que en el velo superior también del cerebelo, ¿no? Y bueno, básicamente pues en estos tipos, bueno, en esta enfermedad, estos cuerpos pues esferoidales, se encuentran muy ampliamente distribuidos a lo largo de todo el sistema nervioso central. Por ejemplo, corteza, médula espinal, tallo cerebral, ganglios basales y también, claro, se han visto un poco en nervios periféricos, pero de manera un poquito más espontánea, ¿no? Sin embargo, hay todavía más en sistema nervioso central. Y pues esta es la bibliografía, si gustan checarla, realmente toda esta información es sacada de papers, como ya mencioné, porque es una enfermedad muy poco común. Y bueno, nuestro deber como neurocientíficos o como futuros científicos es checar estas enfermedades que a nadie o a no muchos les interesan debido a que no hay una incidencia o una recurrencia alta. Y pues eso sería todo. Gracias.